Buenos días, chicos. Yo soy Diego Baste de Perú. Tengo la marca Candelaria. Es la cervecería artesanal más grande de Perú. Esta planta nosotros la compramos en Bogotá. Es la ex fábrica de Bogotá Beer Company. O sea, toda la maquinaria, todos los tanques, los fermentadores. Y... Sí, está ahí. Y bueno, hemos tenido una experiencia bastante compleja con todo el tema de embotellado, ¿no? Y todo lo que representa el tema de calidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Bueno, Candelaria tiene 3 años en el mercado, ¿no? Como les decía, es la artesanal más grande, una producción total de 300.000 litros al mes. Hoy por hoy estamos en 50.000 litros. Tenemos... Tenemos más o menos el 61% del mercado total de las cervezas artesanales en el Perú. Y manejamos más o menos el 75 al 85% de botellas y un 15 o 25% en barril, ¿no? A diferencia de ustedes, en el Perú, todo el tema de barril está muy manoseado y hay mucha desconfianza en este producto, ¿no? En el tema de tirar la cerveza. Por ejemplo, les comento que durante muchos años, muchos bares, restaurantes, combinaban la cerveza con agua. Daban, por ejemplo, un porcentaje de 50, 60, 70% de cerveza y metían agua para rentabilizar, ¿no? Para tener un poco más de ganancia. Y eso nos hizo mierda el mercado durante muchos años y se creó una desconfianza muy grande que hasta el día de hoy nosotros no podemos salir de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas a un bar, a un restaurante y pides una birra, generalmente pides que te la traigan en botella, ¿no? A pesar de que todos sabemos que una cerveza tirada es mucho más fresca, más rica. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra ese sistema que ya está establecido y tratar de cambiar esta situación, pero mientras tanto nos hemos visto en la necesidad de sacar botellas, y eso sucede en toda la cervecería artesanal de Perú, ¿no? Por más chiquita que seas, generalmente naces embotellando. Y eso es también un tema muy complejo, principalmente por el manoseo y la oxidación que puede tener una botella, ¿no? Generalmente cuando la embarrilas, bueno, está 100% cerrado, no tiene el choque de luz y la cerveza prácticamente está muy fresca. En cambio, por ejemplo, nosotros tenemos una embotelladora Comac italiana de $500,000, no la compramos nosotros, la compró Bogotá Beer Company, y aparentemente una máquina de ese calibre crees tú que te va a solucionar todos los temas. Sin embargo, es un dolor de cabeza porque a medida que vas implementando más tecnología y más herramientas, empiezan a complicarse las cosas, ¿no? Como les decía, los problemas más recurrentes en el embotellado es la contaminación, ¿no? Y la oxigenación. En los 3 años que venimos desarrollando el tema del embotellado con esta máquina italiana Comac, nos hemos dado cuenta que por ejemplo, el tema del llenado, nosotros tenemos 9 boquillas de llenado, 9 válvulas de llenado. Si no está bien calibrada, empieza a ruletear y si falla 1, 2 o 3 válvulas,
igual la máquina continúa y el nivel de llenado empieza a ser inconstante y le mete mucho oxígeno a la botella. Entonces, eso me hace acordar hace muchos años, más o menos 10, 12 años, cuando yo estaba acá en Argentina, estaba en Buenos Aires y compraba botellas, por ejemplo, de las diferentes cervecerías artesanales, no voy a decir marcas, pero no, es por las puras. Hacían muy buena birra en barril, sin embargo, cuando las tomaba en botella era un desastre, ¿no? Y no necesariamente porque estas personas o estas cervecerías hagan un trabajo mal, sino que hay muchas aristas dentro del tema del embotellado, que actualmente ustedes no tienen tanto problema por lo que están haciendo un montón de barriles, y yo les aconsejaría que principalmente se queden en el barril. Ahora creo que están haciendo latas, ¿no? Se ha puesto de moda, pero el embotellado es complejo, ¿no? Y principalmente tienen que tener una máquina que no sea simple, sino isobárica. ¿Qué significa isobárico? Que tenga la misma presión en el tanque, en el cabezal de llenado y en la botella. Cuando cumplen esas tres normas empieza el llenado, y además de eso es muy importante que la máquina tenga que chupe el oxígeno dentro de la botella y haga un barrido, ¿no? Súper importante. He visto un montón de cerveceros que por presupuesto, por ejemplo, tienen máquinas muy chiquitas, muy caseras, con un pico, ¿no? De repente una canilla y con una manguerita. Eso evidentemente te va a llenar la botella, pero probablemente te dure un par de días o 3 días y empiecen los problemas de oxidación, ¿no? Entonces, si queremos un buen producto que permanezca bien en un determinado tiempo, por ejemplo, nosotros estamos poniendo la fecha de vencimiento 8 meses, pero atrás tenemos también todo un tema de laboratorio que ahora lo vamos a ver, y tenemos pasteurizado en flash. Le compramos la pasteurizadora a Kuzman de Chile, y bueno, a pesar de que empiezas a tener mucho más tecnología, mucho más maquinaria, también tienes mucho más problemas, ¿no? No por tener más y mejores máquinas la cosa va a caminar. Hay un montón de cosas atrás que es muy importante resaltar, y ahora las vamos a ver. Como les decía, los problemas frecuentes del embotellado son la contaminación, ¿no? Si no hay un buen SIP, la oxigenación, las mermas por mala calibración, el nivel de llenado deficiente y por consecuencia un producto que está malo rotando en el mercado, y si tienes suerte desaparece rápidamente por la compra, y si no la tienes rotando hasta que un cliente la toma mala, ¿no? Es un arma de doble filo. Acá vamos a ver los controles en los procesos, en el tanque, por ejemplo. Nosotros tenemos, cuando ustedes hacen SIP, por ejemplo, en sus plantas, por más pequeñas que sean, generalmente hacemos un ciclo de alcalino, ácido y finalmente peracético, ¿verdad? Pero ¿qué determina que realmente está limpio o está sanitizado? No sé, ustedes ¿cómo saben que realmente la máquina, el tanque o lo que quieran limpiar está limpio? Ese es un tema que, por ejemplo, microbiología, que tenemos nosotros un área especializada en la planta, nos ha hecho ver. Y por ejemplo, ellos tienen un equipito que se llama un equipo de hisopado, ¿ya? Que pasa un hisopo a cualquier superficie, lo mete en una máquina y al cabo de 10 segundos salta ese hisopo y te dice si la superficie está limpia o no. O sea, mide si tiene impurezas.
y eso no determina que esté sanitizado, ojo. Pero sí te puede dar un adelanto de qué tanto te falta para llegar al proceso perfecto de limpieza, ¿no? Entonces, esta maquinita puede llegar a costar entre $2.000 y $10.000. Obviamente son equipos caros para microcervecerías, pero digamos que si tienen la oportunidad de hacer un hisopado y validar, eso es lo importante, validar la limpieza, ya no necesitan tenerlo permanentemente. En nuestro caso, como lo tenemos, estamos hisopando permanentemente todas las superficies y validando, ¿no? Eso nos garantiza que no se contamine absolutamente nada de la producción. Hasta el día de hoy no hemos tenido problemas en ese caso de limpieza, de sanitización y de contaminaciones, pero siguen en problemas de la embotelladora, que ahora lo vamos a ver. Bueno, este es un tema bastante importante, por más grande o pequeño que seas. Lo puse porque me parece súper importante e interesante que ustedes puedan manejar. Son el tema de los instructivos, ¿no? El instructivo es una redacción, una hoja de pasos a seguir para realizar cualquier tipo de labor dentro de la planta, ¿no? Puede ser desde la cocción, pasando por los sips, o el embotellado o el filtrado. Esto, obviamente, ustedes que son cerveceros van a ver que en alguna determinada situación o momento no están en planta, y es súper importante que tengan gente que pueda desarrollar esta actividad de una manera óptima y que no les perjudique o se contamine la producción, ¿no? Entonces, esto como parte del laboratorio es una necesidad y es una obligación, ¿no? Nuestro departamento de calidad es muy estricto. Muchas veces los muchachos en planta toman las cosas personal porque creen que la gente de calidad los está jodiendo, ¿no? Entonces, yo lo que les digo siempre es que prácticamente son aliados, porque si no fuera por ellos, en realidad nosotros estaríamos caminando a ciegas y podríamos tener muchos problemas posteriores, ¿no? Prácticamente de contaminaciones. Bueno, como parte de los instructivos, por ejemplo, se ponen pequeñas imágenes donde están los puntos claves de limpieza, ¿no? Y donde calidad hace el hisopado, por ejemplo en las roscas, en los hilos, ¿no? Como les decía, ustedes visualmente pueden ver que una superficie o una rosca está sucia, pero también pueden ver que está limpia visualmente. Sin embargo, con un montón de pruebas de hisopado y de siembras, te das cuenta que hay colonias muy extensas de hongos, levaduras salvajes, que es muy importante saber. Obviamente, como les decía, cuando eres muy pequeño, tienes una cervecería en expansión, no vas a tener las posibilidades económicas de contar con todos estos instrumentos, pero sí sería bueno, no sé, una vez cada año hacer un control externo con algún laboratorio para que sepan más o menos por dónde van. Ahí, por ejemplo, nosotros controlamos antes del SIP y después del SIP las colonias, ¿no? Y hay no sé si se puede ver, está bastante pequeño, pero prácticamente le damos la validación de que todo el proceso está bien, está conforme. Este proceso, el proceso de la carbonatación, es también un tema muy importante y recurrente, por lo menos en mi país, ¿no? En Perú. Muchas de las cervezas artesanales salen con muy baja carbonatación. No sé si les pasa acá. Generalmente sucede más en botella, se siente más en botella, porque digamos que en barril la empujas ahí con el CO2
Igual la carbonatación que tiene en botella es un 30-40% más siempre que el barril, ¿no? Por ejemplo, cada estilo de cerveza tiene un nivel determinado de CO2 disuelto, qué sé yo, 2.5 o 3, ¿no? Y en barril estamos en 2 o 2.2, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos como parte de buenas prácticas para obtener ese CO2 disuelto natural, es cerrar la válvula de defogue. Cuando ustedes fermentan, sale todo ese CO2, lo cerramos en más o menos 1018 de densidad. Bueno, obviamente dependiendo del tipo de cerveza, ¿no? Qué tan seca va a ser. Y esa carbonatación, esa presión que va a tener el tanque por el mismo CO2 que está soltando la fermentación, hace que esa cerveza empiece a carbonatarse. Esta técnica, por ejemplo, la utiliza mucho Bogotá Beer Company y nosotros la adoptamos. Estuvimos muchos meses viendo todo el proceso y finalmente obtienes una cerveza que en maduración, obviamente con el frío, empieza a impregnarse de ese CO2 disuelto y manteniendo siempre un bar, ¿no? Un bar de presión, y ahí empiezas a tener un producto que muchas veces, por ejemplo, yo he visto que todos los cerveceros abren la válvula, defogan todo el CO2 y después están carbonatando, ¿no? En este caso ya la cerveza tiene un contenido importante de CO2. Por ahí alguno me va a decir que hay ciertos aromas que hay azufrados, por ejemplo, que hay que soltar de la fermentación, pero nos hemos dado cuenta que más o menos en 1016, 1018, ese tipo de compuestos ya han bajado mucho, ¿no? Y si es que lo tienen, después abrimos la válvula y volvemos a meter CO2. Entonces, para nosotros es súper importante, además que es muy caro, no sé qué tan caro sea acá el CO2, prácticamente hemos hecho un análisis de costos y el CO2 es el elemento más costoso de la elaboración de la cerveza, ¿no? Bueno, la temperatura del embotellado, obviamente lo más pegado a 0 grados, ¿no? Para no tener problemas de descarbonatación. Hacemos la carbonatación por piedra difusora. Hacemos la corroboración del CO2 disuelto. Ahí pueden ver en la foto, hay una maquinita, le ponemos el tomamuestra al tanque y abrimos las válvulas, empieza a salir la cerveza. Esa maquinita tiene un termómetro que mide la temperatura de la cerveza y al costado tiene un manómetro. Agitamos esa máquina y vamos a obtener una presión dentro de la máquina, y al costado pueden ver que hay una tabla que mide temperatura y la presión, y te sale exactamente el nivel de carbonatación que tienes dentro de la cerveza, ¿no? Esto es en el caso de los tanques. Sin embargo, en el tanque, en el BBT, para mandar a la máquina embotelladora necesitas una bomba, y no es cualquier bomba, es una bomba de lóbulos que generalmente nosotros utilizamos esas bombas clásicas centrífugas que oxigenan. Ese es un clásico error del embotellado. Entonces sí es muy importante, si es que tienes una máquina pequeña, utilizar la presión, no utilizar bomba. Pero en el caso de nosotros, que tenemos una máquina muy grande que demanda mucha cantidad de litros, sí necesitamos una bomba que permanentemente esté mandando producto. Entonces esta bomba, si no es de lóbulos, le incrementa mucho el nivel de oxígeno a la cerveza y posteriormente vamos a tener serias complicaciones. Bueno, acá pueden ver el embotellado. Vamos a entrar al embotellado. Ven todo el desmontaje de válvulas. Como les decía, es muy complejo el tema de una máquina profesional.
claro, tiene mucha tecnología, hace bien las cosas siempre y cuando tú permitas que hagan bien las cosas, ¿no? Es básico un desmontaje de válvulas cada cierto tiempo. Nosotros lo hacemos cada mes. Ojo, que eso es completamente diferente de hacerle zip. Obviamente el zip se hace cada vez que vas a meter producto. Pero el desmontaje total y absoluto de la máquina se hace una vez al mes. Hay cervecerías que lo hacen bimestral o trimestral. Eso depende ya de la validación que te da calidad, ¿no? En nuestro caso lo hacemos mensualmente para evitar cualquier tipo de problema. Y esto también trae algunas consecuencias, ¿no? Si los operarios no tienen guantes, por ejemplo, al momento del manipuleo, la grasa que tiene la mano muchas veces no sale con el zip, o mejor dicho, casi nunca sale. Entonces, igual tenemos horrines por toda la máquina y hay grasa sanitaria. Esa grasa sanitaria también incrementa el riesgo de que a la hora de que metas producto, tu cerveza salga sin espuma, ¿no? Todo ese tipo de cosas nosotros hemos ido descubriendo en este tiempo, a lo largo de estos 3 años, y nos hemos dado cuenta que no era tan simpático el tema del embotellado. Como les decía inicialmente, nos hemos visto en la necesidad de hacer este tipo de sacar este tipo de producto por todo el tema de desconfianza que hay en el peruano, ¿no? Como les mencionaba inicialmente, de la cerveza tirada de barril. Bueno, acá tenemos los 3 productos que nosotros utilizamos básicamente en todo el zip de la planta, ya sea tanques de fermentación, de carbonatación, las ollas, la máquina de llenado, ¿no? Que ustedes tienen también, no sé si tienen Diversey, es una marca internacional. Otra gran arista que hemos visto e identificado en el proceso del embotellado es la coronación de la botella, ¿no? El enchapado. En el enchapado hay todo un proceso para comenzar a desarmar esta maquinita que tiene una tolva en la parte superior donde ponemos las chapas, tiene una bajada de chapas y tiene el segmento coronador, ¿no? Toda esta máquina tiene que ser desmontada y tiene que ser zipeada como cualquier otro elemento de contacto, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver una imagen. Ese es un cultivo que hizo Calidad, que se nos puso los pelos de punta, y les comento por qué. Comenzamos a embotellar y nosotros generalmente hacemos lotes bastante grandes de botellas, y al cabo de una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, comenzó a saltar un problema de contaminación recurrente en todas las botellas que habíamos embotellado, ¿no? Y nos saltó de una manera muy problemática, porque el consumidor final, a pesar de que el consumidor peruano recién está conociendo el tema de cervezas artesanales, era tan evidente la contaminación que saltaba. Y viendo todos los procesos, porque obviamente tenemos todo mapeado de inicio a fin, estaba todo bien, no había ningún tipo de problema. Sin embargo, estaba contaminada la cerveza en el mercado, ¿no? Y nos hacía mucho daño. Entonces fuimos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, tratando de identificar dónde había estado el problema, y veíamos que todo estaba bien. Y nos dimos cuenta que esta parte, la parte del coronado, tiene una manguera de aire comprimido que mete aire al segmento coronador
para empujar la chapa, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que esa chapa, al momento de entrar en contacto con este aire que venía de un compresor, que es una máquina que tenemos ahí atrás de la cervecería, le estaba metiendo aire contaminado. Y es alucinante porque no lo sabíamos hasta que comenzamos a hacer las siembras por laboratorio, ¿no? Y nos dimos cuenta que este aire comprimido que venía de esta máquina venía con un montón de hongos, levaduras salvajes, óxido, grasa y agua. Ustedes cuando vean una máquina un compresor de aire pueden identificar esto. Y era prácticamente como que tienes un producto espectacular, muy bien cuidado durante todo el proceso, y al final lo escupieras, ¿no? Ese choque de aire contaminado, prácticamente eso. Entonces, es como si estuviera soplándole la cabeza de la botella, ¿no? Entonces, la solución fue comprar unos filtros especiales, muy caros, por cierto, más o menos unos $4.500, unos filtros especiales para sacar aire estéril. Entonces, cambiamos esos filtros y de inmediato la cerveza cambió. O sea, prácticamente comenzó a salir de forma estable y ya no teníamos problemas de contaminación. Y ahí te das cuenta que pequeñas cosas, ¿no? A medida que vas obteniendo más conocimiento, más maquinaria y vas haciéndote de elementos de mayor tecnología, tiene que estar acompañado también de un proceso por lo menos básico de validación. No es simplemente llegar y utilizar una máquina y ver que el producto se va al mercado sin saber, prácticamente con los ojos vendados, ¿no? Como les digo a ustedes, ustedes la tienen un poco más fácil por el tema del barril, no tienen tanta complicación, pero probablemente vaya a saltar, si no son los mismos problemas similares en el enlatado, ¿no? Ahora, nosotros hemos comprado una máquina enlatadora que está llegando en los próximos 2 meses. Nosotros nunca hemos enlatado, vamos a ver qué tal. Obviamente tenemos el soporte técnico de la parte de laboratorio, pero obviamente por temas de economía, una lata, no sé cómo sea acá, es prácticamente la tercera parte en costo de un vidrio, ¿no? De una botella. Este es otro problema muy frecuente que hemos encontrado. El rinser es la máquina que agarra la botella del cuello, le da la vuelta y le mete un chorro de agua con sanitizante, en este caso con peracético. Y mucha gente cree que si le metes más peracético, más sanitizado está. Y ese es otro clásico error, ¿no? Generalmente en los tanques puedes meter más peracético y como tiene un área una superficie mucho mayor, no tienes tanto problema como lo tienes en el rinser, ¿no? El rinser tiene un reservorio bastante pequeño y si le metes más cantidad de peracético, inmediatamente en el lavado, obviamente es como un riñón, es una riñonera que agarra la botella de la cabeza, le da la vuelta, le mete el chorro, escurre y empieza a bajar la botella, pero en esa parte del escurrido que más o menos tarda un par de segundos y dependiendo también de la velocidad a la que vaya la máquina, se queda mucha agua con peracético. Y si, como les decía, si tiene mucha concentración de peracético, salta mucho el óxido. El peracético tiene esa capacidad destructiva dentro de la botella del producto, y prácticamente no te das cuenta hasta que empiezas a analizar otra vez con el laboratorio, ¿no? Entonces la concentración eso ya depende de cada máquina,
pero la concentración que nosotros hemos determinado son 72 mililitros por cada 60 litros de agua dentro del reservorio del rinser. Esta parte también es súper importante. Tenemos un producto que se aplica de forma exterior, ¿no? Hipofoam. Esto obviamente hace que tengamos una mayor tranquilidad, porque si no tienes un área de embotellado 100% estéril, puedes tener contaminación cruzada. Entonces esta maquinita tira esta espuma, y esta espuma empieza a bajar por toda la superficie y se cae. Después se le hace un enjuague y la máquina queda. Obviamente esto se hace después de hacer todo el desmontaje de válvulas y de áreas de contacto, y además de hacer el zip completo de toda la máquina. Esto ya para dejar la máquina absolutamente limpia. Bueno, acá los controles que se hacen en el proceso de embotellado y que nos acompaña mucho el tema de calidad laboratorio, es más que nada un tema visual, ¿no? Niveles de llenado, empacado, etiquetado. Este es un tema muy simple. Pero dentro del proceso y el acompañamiento que nos hace calidad, es agarrar una botella cada cierto tiempo. Eso ya lo determinan ellos, nosotros no nos metemos con su trabajo. Y además de analizarla en el laboratorio, también analizan la cantidad de CO2 disuelto dentro de la botella. Es muy diferente lo que tienes marcado en el BBT de CO2 a lo que llega a la botella, por un montón de factores, ya sea por la bomba o por tus cabezales de llenado están con bajo nivel de CO2, y la cerveza entra, se expande y pierde carbonatación. Entonces es diferente tener un tanque con la cerveza bien carbonatada y tener un producto con la misma carbonatación. Eso es lo que hace. Esta es una máquina que, igual que la anterior, que se conecta al BBT, esa de acá le mete, clava la punta, tiene una especie de punzón, le hace hueco a la chapa, agarra la temperatura de la cerveza, agitas la botella y con la tabla que les enseñé anteriormente determinas la cantidad de CO2 disuelto, ¿no? Es súper importante. Bueno, y lo que les mencionaba, los controles en el proceso de etiquetado, más que nada visual. Obviamente depende de la velocidad en la que estés y si es que tienes o no una máquina que te haga el trabajo. Generalmente los cerveceros más pequeños lo hacen manualmente o con maquinitas que giran y no tienen mayor problema. En este caso nosotros tenemos una etiquetadora bastante profesional y rápida, que si no está bien calibrada te hace desastre en toda la producción. Bueno, el empacado igual, es un tema visual. Lo que hablábamos, el laboratorio, que agarra una botella cada cierto tiempo para hacerle siembras. Hacemos también análisis sensoriales, ustedes lo conocen, y los que son jueces BJCP lo tienen clarísimo. Es muy importante, si es que dentro de la cervecería ustedes no tienen a alguien que sea juez o que haya llevado un curso de este tipo, se junten con algún amigo o algún conocido, o contraten a algún chico que pueda hacerles este trabajo. Bueno, acá nosotros trabajamos, como lo dijo Mati, mucho con los insumos locales para darle una diferenciación importante, ¿no? al producto. Obviamente, para resaltar siempre dentro de un universo de un mismo producto, lo ideal es que adquieras elementos que la mayor parte de la gente considera buenos o estén dentro de su cultura, ¿no? En el caso de nosotros los peruanos,
Tenemos muy metido el tema de la gastronomía, ¿no? Se ha hecho mundialmente famoso por todos los chefs reconocidos y todos los platos que se exportan al extranjero. Y estamos muy orgullosos de lo que tenemos, y eso lo hemos querido enfocar también a la cerveza, ¿no? Para darle un valor agregado. Nosotros tenemos una bebida, una cerveza histórica y ancestral, que es la chicha de jora, ¿no? La cerveza de los incas, que se hace de un maíz especial, germinado. Los incas ya en ese entonces malteaban este maíz. Hay diferentes tipos de maíces, y con eso hacían y hacen hasta el día de hoy una bebida, una cerveza, obviamente sin lúpulo, pero que tiene una concentración de alcohol muy baja. Acá he traído unas bolsitas para que las vayan pasando. Sí, ¿las tiro? Para que las vean. Ese es maíz germinado. También utilizamos, zapallo loche, que es un zapallo, ahí pueden ver la imagen, muy característico de la zona norte. Pueden abrirlo si quieren, ¿ah? Pueden abrir para que puedan oler o probarlo. Sí. Ahí pueden ver, ese es el maíz que está siendo germinado, y también en el laboratorio le hacemos pruebas de humedad y Brix, ¿no? Para ver los azúcares, porque muchos de los proveedores que tenemos sacan el maíz, lo muelen y no ha sido germinado. Entonces es muy importante que haya pasado por este proceso de malteo artesanal. Obviamente ya en el proceso de elaboración de la cerveza tenemos que hacer maceraciones escalonadas, porque obviamente está muy mal modificada esa malta de maíz, ¿no? Bueno, acá tenemos implementos para hacer un laboratorio en la cervecería, ¿no? Un autoclave, medios de cultivo, una incubadora, un microscopio, pero por la experiencia que yo tengo, yo les recomendaría no complicarse la vida. Probablemente, como les decía al inicio, sea mejor que hagan un análisis con un laboratorio externo, porque estos elementos son bastante costosos y nosotros no estamos generalmente para regalar la plata, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener por lo menos un microscopio, y lo que yo considero de mayor valor, una máquina que te mida el oxígeno en el proceso. Es súper importante. Bueno, como les decía, nosotros hemos desarrollado un montón de cervezas con insumos locales, y hace exactamente un par de años hicimos una colaboración, una cerveza colaborativa con Semilla, que está acá, y con Bruno Ferrari de Berlina. Nos fuimos a una expedición a los Andes, nos fuimos a Arequipa y a Puno, más o menos unos 1.500, 1.800 kilómetros, o toda la vuelta 3.800 kilómetros. Recolectamos 10.000 litros de agua de un manantial. Obtuvimos también el pelo de la vicuña, que tiene levadura salvaje, también la corteza de árboles, ceniza volcánica, y desarrollamos una cerveza muy compleja con un candy que hizo Semilla. Y hace exactamente 4 días la embotellamos. Aquí he traído una botellita que ahora la vamos a poder ver y si quieren probar. Y bueno, acá les voy a colocar que resume un poco el viaje que hicimos, ¿no?
Bueno, chicos, yo soy Diego Baste, de Cervecería Candelaria de Perú. Espero que si están por allá en Lima, nos puedan visitar con la mayor de las confianzas. Si tienen alguna pregunta más técnica de todo el tema de calidad, también no duden en escribir o contactarme. Generalmente contesto bastante rápido en las redes sociales, en el Facebook o en Instagram. Y ahí está el correo de la jefa de calidad, rangeles@globenatural, si tienen alguna pregunta más técnica. Y espero, sí. No, el porcentaje es absolutamente 100%. Cuando tienes control e identificas el problema y lo corriges, el resultado es el día y la noche, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, así que nada, yo los voy a dejar con nuestro amigo Jesús Mexicano, que les va a hablar un poco de su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Diego.